bienvenidos a este nuevo encuentro. Hoy vamos a trabajar con el neoclasicismo en oposición al romanticismo. El neoclasicismo es un estilo que surge hacia el 1700 en oposición a los desbordes, a ciertas desmesuras y sobre todo principios eclécticos del barroco y del rococó. Se va a volver al gusto por la antigüedad clásica y esto va a estar reforzado por las excavaciones que se estarán haciendo en el 1737-1748 de Herculano y Pompeya. Estas excavaciones traen un interés por el coleccionismo, por comprar copias de viejas esculturas y sobre todo por todos los estudios de lo greco-romano. Entonces se va a ver reflejado rápidamente en las arquitecturas. Estos estilos dóricos, como estamos viendo en la puerta de Brandenburgo, van a ser austeros y van a dejar de lado todo ese gusto cortesano que habíamos visto en Versalles, por ejemplo. En las esculturas volverán esos ideales de la mímesis, de la búsqueda de perfección, de la búsqueda de belleza, estos cuerpos que van a ser corregidos a través del número áureo y estos rostros impasibles. Se retrotrae el gusto hacia esta antigüedad clásica y helenística. Vemos entonces la Venus victoriosa, que es en realidad el retrato de Paulina Bonaparte. Y vemos cómo se unen aquí viejos ideales de Grecia con un gusto que se va a ir entrelazando también con lo político. En este caso, es una Venus reclinada con el rostro impasible y de absoluta perfección, muy lejos de la realidad. Quiere decir que el neoclasicismo va a imponer ideales heroicos, ideales que van más allá de esta realidad. En el juramento de los Horacios, Jacques-Louis David, el pintor favorito de Napoleón, va a comenzar a trabajar con estos relatos importantes, estos relatos que van a educar, que van a tener una intención, si se quiere, casi adoctrinadora, pues en esta imagen dos pueblos hermanados son llamados a combatir hasta la muerte, y apenas hay cierta preocupación, pues acá se suprime lo subjetivo, se suprime lo individual en pos de una construcción superior. El neoclasicismo va a trabajar con esos ideales, ¿sí? Suprimiendo todo lo que tiene que ver con el sufrimiento que está en lo subjetivo. Va a buscar de algún modo, por ejemplo, como nuestro himno, esta entrega, ¿no es cierto?, a un ideal de nación, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, en la literatura neoclásica, como el ejemplo que es nuestro himno, juramos con gloria morir. Quiere decir que suprimimos lo individual, suprimimos lo subjetivo en función de la construcción mayor de un Estado. Bueno, ahí se ve la fuerza que tiene el neoclasicismo, ¿sí? Para eso va a buscar el absoluto equilibrio. Lo vemos en estas tres divisiones del espacio, este primer plano donde todo resulta impasible, donde los rostros van a ser absolutamente impasibles. La composición refuerza esa especie de tranquilidad, de serenidad que se tiene a pesar
de ir a la muerte. Vemos la muerte de Sócrates, otro gran tema. Decíamos que el neoclasicismo trabaja con los grandes relatos literarios, míticos, políticos. Y aquí vemos la historia de Sócrates en el momento en que decide tomar la cicuta. Pues prefiere morir en su patria, morir en Atenas, antes que ser exiliado. ¿Sí? Es un momento de suma entereza, como está presentado. Nuevamente entonces aparece esta serenidad reforzada por esta composición, donde vemos una gran horizontal, todos los personajes están apoyados en la horizontal y apenas esta verticalidad aparece reforzando la entrada por esta puerta. Los cuerpos en esta obra son cuerpos absolutamente miméticos, están trabajados con suma definición. Estamos hablando de un estilo lineal que detalla, narra cada volumen con suma fidelidad, y por supuesto no hay un desborde emocional. Si bien está el gesto de preocupación, no hay dolor, lo que hay es un acto honorable. Bien, todo el neoclasicismo va a trabajar siempre con estos ideales, ¿sí? En el caso que estamos viendo de Marat, este gran revolucionario que fue asesinado en su bañera donde escribía. No, el estilo no nos deja ver la muerte real, esta crueldad con la que fue asesinado, sino que nos presenta a este personaje como un gran escritor, ¿sí? Sosteniendo este escrito, la pluma, y otra vez el cuerpo perfecto, el rostro impasible. Vemos la composición nuevamente con esta horizontal, la vertical que sube por el brazo, sube por las cejas. Esta ortogonalidad me va a dar la calma de este acto cruel, pero contado de manera, se podría decir, hasta con cierta belleza. El neoclasicismo, como todos los movimientos clásicos, va a buscar también narrar la historia, ¿sí? Dejar en la pintura el paso del tiempo de todos los poderosos. Vemos la coronación de Napoleón y Jacques-Louis David en su función de un pintor de corte. Va a dar cuenta de todos los sucesos. Ese es el rol que va a tener durante mucho tiempo el pintor clásico. El rapto de las Sabinas va a acudir a un tema mítico. Va a tomar esta especie de relato, ¿no?, lejano, cuando los romanos deciden raptar a las mujeres de los sabinos. Esta falta de mujeres en estos pueblos, en los ejércitos, hacía que estas prácticas fueran comunes. Este hecho dramático no está presentado de tal modo. Nuevamente vemos los rasgos de idealización. Estos guerreros de cuerpo perfecto, de gran belleza, las mujeres que supuestamente van a ser las raptadas apenas si tienen algún gesto de cierta desmesura, pero no hay violencia. Todo se va a dar en este ideal otra vez de serenidad. El neoclasicismo siempre va a presentar lo heroico, lo bello, y en este caso, por ejemplo,
en Napoleón con los apestados de Jaffa, bueno, hasta aquello que se desea y que está lejos de la realidad, ¿no? Está contando en esta obra la entrada de Napoleón en Egipto a un pueblo donde los habitantes estaban enfermos de lepra. Y Napoleón se presenta piadoso, tocando el cuerpo de los enfermos, que son vistos como Cristos. No se van a ver las laceraciones, no se va a ver esa gravedad de la enfermedad, y Napoleón muy cerca también está presentado de manera idealizada, con suma belleza. Todo es una imagen de piedad de Napoleón y una escena obviamente muy lejos de la realidad. Tal vez nunca entró, y en general a los leprosos se los aislaba. Esa enfermedad se pensaba que era muy contagiosa, por lo tanto esto jamás ha sucedido. Por eso decimos que el neoclasicismo casi tiene un sentimiento adoctrinador, una intención casi propagandística. Finalmente, Jacques-Louis David nos presenta a Napoleón cruzando los Alpes, y esta imagen la hemos visto también en el neoclasicismo que ha llegado a Argentina. Esta imagen de los próceres, perfectos, impecables, idealizados, que nos parecen todos similares. Napoleón va a ser muy parecida a la imagen que nosotros construimos de San Martín. Los caballos sabemos que no han existido en estas campañas, pero Napoleón se presenta heroico. Va a ser la imagen de los próceres. En este caso, fíjense cómo la diagonal que marca el cuerpo del caballo va a tener que ver con el tema, esta escalada a la gloria, ¿no? Esta necesidad de ir más allá marca, ¿no es cierto?, esta composición dinámica. En general, como el neoclasicismo necesita una estructura racional, ¿sí? Necesita esta estructura impasible, no va a ser algo común que tenga estas composiciones dinámicas, más bien va a tender al ortogonal. Muy bien, vemos en comparación y en contraste a esta pintura de Delaroche, que nos está diciendo que lo que vimos hasta ahora estuvo lejos de la realidad. Ahí vemos cuánto trabajó el neoclasicismo este ideal de perfección. ¿Qué es lo que está pasando? No solo el neoclasicismo se va a oponer al barroco, al rococó, a estos estilos pasados, sino que también va a estar en oposición con el romanticismo. El romanticismo es un estilo que va a estar nutrido, al igual que el neoclasicismo, por la ilustración. Ambos van a tener un ideal de construir naciones nuevas. Son productos de un tiempo nuevo, del tiempo de la modernidad. Pero el romanticismo se va a sentir decepcionado. Estas formas que va a buscar, como estamos viendo en la obra La libertad guiando al pueblo de Eugène Delacroix, van a marcar este sentimiento de decepción. Vemos como tema el levantamiento de 1830,
este levantamiento que se produce cuando Carlos X suprime el Parlamento y suprime las libertades. Esa libertad deseada en la Revolución Francesa cuesta ponerla, cuesta llevarla a cabo en la realidad. Entonces surgen estas expresiones desconciliadas, expresiones críticas. Esta libertad se levanta en una barricada, y lejos de todo el ideal que habíamos visto, está pisando muertos, y muertos con dramatismo, y acompañada de una turba. El mismo Delacroix dirá, cuando pinta esto, he emprendido un tema que es moderno, una barricada. Y si no he luchado por la patria, al menos pintaré para ella. Bueno, es consciente de los sucesos, pero además es consciente de que está pintando algo moderno, algo que va a ser el gran antecedente de la misma pintura moderna. ¿Qué es lo moderno acá? Es la ruptura de la mímesis idealizada. Esa es una gran ruptura, ¿sí? La ruptura de lo lineal, ¿no? Los cuerpos ya no van a estar descriptos con nitidez, ¿sí? Sino que van a dar cuenta de formas pictóricas que generan dramatismo, las masas oscuras, ¿no? Las negruras, estas sombras van a dar un sentimiento que va más allá de la figura. Lentamente todo el romanticismo va a terminar de romper con el lenguaje impuesto por la academia neoclásica. En las mujeres de Argel vemos a un Delacroix que viaja, tiene un viaje importante por África, y son muy interesantes sus anotaciones. Él mismo va a decir que en África descubre el color. Él mismo dice, descubro el color cuando ya no tengo dientes ni aliento, ¿no? Está viejo, y va a dejar bocetos, además de algunas pinturas, ¿no? Pero va a dar cuenta de cómo aparece otra forma de expresión. Todos los escritos de Delacroix los va a tomar luego Van Gogh, y va a generar la gran definición del arte moderno. Vemos España, Francisco de Goya. Pensemos que Francia invadió España y que va a ser un momento dramático. Veíamos estos grandes ideales, las grandes construcciones de estados, ¿no? Lo glorioso de la guerra. Sin embargo, Goya va a mostrar la cara opuesta, los fusilamientos, la gente común, el dolor que causa esta configuración nueva, estos cambios políticos nuevos. Y esta forma va a ser generada desde un sentimiento dramático, subjetivo, totalmente. Por ejemplo, en la obra del Coloso aparece una gran ruptura del lenguaje clásico. El romanticismo va a apelar a la fantasía, va a apelar a lo que es lo opuesto a la razón del neoclasicismo. O sea que va a ir por otra vía, que es la vía del símbolo. El símbolo va a contar una verdad, pero no por la descripción de la realidad, sino por la metáfora, por la fantasía. Entonces vemos este coloso, esta fuerza que se levanta a pesar de estas derrotas, de esta negrura que tiene el plano de abajo de esta pintura. Por supuesto,
que aquí se rompió todo contacto con la mímesis, ¿sí? Aparece lo pictórico en escena, aparece la pincelada y aparece esto, ¿no? Estas grandes masas de color, ¿no? de estas oscuridades, en función de generar un dramatismo, un sentimiento. Ya la escena no se nos cuenta, no se nos describe como el neoclasicismo, sino que se nos sugiere. En Saturno devorando a un hijo, vemos cómo fuertemente Goya se apoya en el tratamiento simbólico. Recurre a un mito y este mito lo lleva a esta idea. Son los estados, ¿no? Son estas grandes confrontaciones las que se devoran a la gente. Y eso es monstruoso. Por lo tanto, aparece la estética de lo feo, ¿no? Esta estética del horror. Lo que va a dar una salida importante a este sentimiento que se va a poner en escena durante todo el 1800. Esta subjetividad va a generar estas fantasías en función de contar no lo que se ve, sino lo que se siente. La pintura El perro semihundido va a ser una pintura mínima en el tema, ¿sí? Pues muy provocativa si se ve desde la academia. Estos grandes temas de la academia, políticos, religiosos, míticos, bueno, nada tienen que ver con este momento donde este perro está muriendo hundido por el fango. Pero lo curioso es que aquí no relata cómo muere ese perrito, cómo es ese perro, sino la soledad en que muere. Y eso aparece en este plano vacío, en esta sugerencia de soledad que va a dar ese plano. Y uno sabe que se encamina hacia su fin por esta masa oscura que está viniéndose hacia él. Si uno mira en detalle, las pinceladas de Goya jamás describen a las figuras. Son 2, 3 pinceladas las que forman el hocico, la oreja del perro, pero uno empieza a imaginar. Pues aquí estamos con un tratamiento sumamente pictórico, sumamente sugerente. Y eso va a ser un corte profundo con la academia. En el caso de la maja desnuda o también la maja vestida, van a ser 2 pinturas que generen conflictos. Pues aquí aparece en escena una mujer común. Estos ideales perfectos de diosas, de grandes personajes, bueno, van a estar contrapuestos a estos personajes comunes que propone el romanticismo. Pues en eso también Goya va a ser alguien que trabaje a fondo, no solo rompiendo los lenguajes, sino instalando a la gente común en escena, ¿sí? Los fusilados, la maja, personajes que lejos están de estos grandes relatos. Goya trabaja también con aguafuertes. Estas imágenes van a ser impresas en gacetas y van a tener poco texto estas gacetas y mucha presencia y mucho simbolismo en la imagen. En este caso, el sueño de la razón produce monstruos. Está hablando de esta crítica que se está haciendo a la utopía de la modernidad. Sabemos que la modernidad promete una felicidad basada en la razón. Eso va a traer cambios, ¿no? La técnica, luego en la ciencia, pero va a prometer
un camino de progreso indefinido. Y lo que está viendo Goya es que no es así, es que esto es una utopía y que por detrás de esa promesa van a haber monstruos, van a haber muchos dolores. Pues en las gacetas estas formas van a ser importantes, estas imágenes muy sintéticas, ya que van dirigidas a gente común. Vemos en este caso hasta su abuelo, y es esta ignorancia, si se quiere, ¿no? Un burro que lee la historia de burros, ¿no? Bueno, algo irónico, algo crítico. Esto va a ser toda una tradición que va a continuar en el 1800 y continuará luego también, generando imágenes a las que muchos políticos van a temer, van a tener esta agudeza, esta crítica, y este poder de concentrar ideas profundas. Bueno, vamos a ver después cómo continúan las gacetas sobre el 1800 y cómo punzan en lo político. Pasamos a Géricault, otro romántico francés, y vemos la balsa de la medusa, cómo instala un tema que es el hundimiento de un barco, que queda una balsa de ese hundimiento con gente que comete antropofagia para salvarse. ¿Qué es lo nuevo de esto? Bueno, va a ser el tema. Por momentos vemos que estos pintores han tenido una escuela clásica, pero la necesidad de la crítica, de poner en escena al hombre común, de generar a su vez este dramatismo que tuvo realmente esa historia, bueno, va a romper con todo lo clásico. Bueno, ya vemos que el romanticismo rompe con todo el lenguaje, con todo la temática de la academia, profundamente dando un gran permiso a lo subjetivo. Vamos a Alemania y vemos la obra de Friedrich, El monje a la orilla del mar. Por excelencia, el romanticismo alemán va a tensionar sobre estos límites ontológicos, sobre estas preguntas que el hombre se hace frente a la muerte, frente a la existencia, frente a la inmensidad, y que de alguna manera no tienen respuesta desde la razón. Fíjense cómo desde aquí el tema se profundiza, tensiona. El romanticismo va a dramatizar, por eso decimos que es una especie de alma desconciliada que no va a encontrar respuestas en esto. Y sobre todo no solo el tema, sino el tratamiento pictórico va a ser importante. Friedrich nos propone una sugerencia de la inmensidad, un vacío, y este pequeño personaje que está frente a esa inmensidad nos hace sentir algo sumamente subjetivo, profundo, que se pregunta esto que es existencial. Por eso vemos en la siguiente obra, en la abadía de Friedrich, la presencia de lo gótico, así como el neoclasicismo va a indagar sobre lo clásico, se retrotrae a esa cultura grecorromana. El romanticismo va a indagar en lo medieval, en lo gótico, ¿sí? En esta aspiración a respuestas que están
más en esto superior. No podemos decir en un sentimiento religioso, pero sí en algo que tiene que ver con lo supraterrenal. El caminante sobre el mar de nubes nuevamente nos coloca en el lugar de este personaje, mirando hacia esta inmensidad, mirando hacia la naturaleza. Nuevamente nos coloca frente a estos temas de grandes cuestionamientos. Vamos a dar otros ejemplos. William Blake, del romanticismo inglés, que va a trabajar con escritos e ilustraciones de sus propios escritos, con una absoluta libertad de fantasía, mientras que el neoclasicismo propone las reglas estrictas que llevan a la armonía, al orden, a estos grandes ideales. El romanticismo va a proponer la libertad del genio creador, esta soltura que se ve en William Blake. Y por supuesto, esto que también veíamos en Friedrich, ¿no? La aspiración hacia algo superior, cierto misticismo en la obra. Bueno, en esta obra, Constable nos va a proponer esta mirada hacia la naturaleza, pero descripta de manera absolutamente pictórica. Nos sugiere a través de pinceladas, de trazos, el lenguaje ya se disuelve. Aquí aparece un espectador que empieza a ser muy, muy activo con la obra, que va a tener que reconstruir a partir de su propia subjetividad, de su propia emoción. Vemos las pinceladas, la carga que tiene este cielo, y esta horizontalidad que tiene muy pocos elementos, pues esa mímesis, esos personajes descritos como propone la academia, ya están lejos aquí. Y vemos que también en el caso de Turner se disolvió la imagen mimética. El cuadro es pura sugerencia. Nos invita a reconstruir, pero desde el sentimiento, esta irrupción del tren en el paisaje. Nada quedó de este tratamiento lineal, pues aquí es todo sugerencia. Toda la pincelada, el color, la atmósfera, todo va a estar sugiriendo esta atmósfera en la que irrumpe la máquina. Pensemos que está hablando de la presencia de la revolución industrial, por otro lado, ¿no? La aparición de los trenes, ¿no? Y la aparición también de grandes flotas, grandes barcos, ¿sí? Vemos la tempestad, ¿no? Esta tempestad de nieve en el mar y el hundimiento de un barco. Más allá de aludir a algo que es algo propio de su tiempo, Turner nos deja la sugerencia, nos deja el tratamiento pictórico por excelencia y la absoluta libertad. Si algo le debemos al romanticismo es haber abierto el gran permiso de entender la pintura como un nuevo sistema de representación, pero no de aquello que vemos de la realidad, sino de lo que sentimos. Esto que está en la interioridad del individuo y que se va a desarrollar durante todo el 1800 y que sobre el final, con estos tres grandes postimpresionistas, Cézanne, Van Gogh, Gauguin, se definirá como el arte moderno. Al romanticismo le debemos todas las libertades hasta hoy. Gracias.